El doctor Carlos Alberto Gallo nos acompaña en la tarde de hoy. Él es especialista en dolor para hablar del tema de la fibromialgia. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a la audiencia del día de hoy. Primero, ¿la fibromialgia sí es una enfermedad? Es una pregunta muy importante. Mira, resulta que cuando hablamos de una enfermedad, hablamos de una condición donde hay algo que lo explica, hay unos síntomas y unos signos que aparecen con la enfermedad y hay finalmente una secuencia lógica de eventos que llevan a que finalmente uno entienda esto es una enfermedad. La fibromialgia no sabemos todavía claramente cuál es la causa y lo único que tenemos en común es que todas las pacientes nos reportan las tres mismas cosas. La fibromialgia consiste realmente en un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas que son el dolor crónico generalizado, hablando de un dolor que dura más de 3 meses y que compromete los 4 segmentos corporales. También tenemos que tener en cuenta que consiste también en la sensación de fatiga constante, de no poderse sentir cómoda para hacer las cosas, de sentir que todo lo que tengo que hacer es con muchísima dificultad, y el otro punto muy importante que son los trastornos del sueño, que básicamente consiste en las pacientes que no pueden conciliar fácilmente el sueño o que tienen dificultades para poder mantener ese sueño o sentir que su sueño fue reparador. Entonces ahí estamos hablando de mínimo 3 meses de síntomas. No es que yo llevo 2 semanas con mucho dolor, entonces tengo fibromialgia. Correcto, es así. Mínimo tiene que ser de 3 meses y es una condición que debe ser sostenida, que simplemente no es de que me dolió en la mañana y luego en la noche, sino que es un conjunto en donde constantemente la paciente va reportando el dolor. Por eso hay que tener en cuenta que hay muchas otras condiciones que tiene que afrontar la mujer hoy en día. Lamentablemente nuestro mundo moderno ha dado muchas facilidades, pero también ha puesto muchas más cargas. Antes la mujer está dedicada solamente a su hogar, ahora resulta que tiene que ser cabeza de familia, ya no tiene el apoyo de un hombre para mantener a sus hijos y que tienen que buscar trabajos que muchas veces es lo mismo que ellas hacen en sus casas. Sí. Es una paciente típica, mujer de 45 años, cabeza de familia, 3 hijos menores de edad, que tiene que trabajar en oficios varios y es todo el día trapeando, aseando, limpiando ventanas, limpiando puertas, haciendo de todo, y llega a la casa lo mismo. Entonces, ¿eso es fibromialgia? Realmente no. Estamos ante una situación de sobreuso. Exacto, de cansancio extremo. De cansancio extremo de todo lo que esta mujer tiene que hacer todos los días para poder mantener sus cosas. Por eso es muy importante entender la condición y que es un síndrome. Por lo tanto, cuando uno tiene un síndrome, hay que buscar otra cosa que lo asocie. La fibromialgia realmente tiene 3 grandes paquetes de enfermedades donde puede aparecer. Básicamente tenemos un grupo grande que son los trastornos hormonales, la deficiencia de la vitamina D, los trastornos relacionados con el hierro, por ejemplo, o la tiroides. Ser hipotiroideo es una condición muy importante que se asocia a la fibromialgia, y otras condiciones como la enfermedad mental, el trastorno afectivo bipolar, la depresión, los trastornos de ansiedad, y un tercer grupo que es aún más interesante, que es todo el paquete de la enfermedad autoinmune, las pacientes que tienen lupus, artritis y osteoartritis, que es una condición que se asocia frecuentemente a la fibromialgia. ¿Usted cree, doctor, que se está sobrediagnosticando de pronto la fibromialgia? Porque es que una hora escucha y en cualquier círculo social donde esté hablando con las amigas, con la familia, no, es que yo tengo fibromialgia, es que fulanita resultó con fibromialgia y todo el mundo sale con fibromialgia. Y lo uno a otra pregunta, ¿hay algún examen que a mí me diga fibromialgia positivo? O sea, que me diga que tengo la enfermedad. Correcto, o sea, no existe un examen específico para la fibromialgia, o sea, realmente no hay nada que nos diga exactamente como acabas de decir, esta paciente tiene una fibromialgia como tal. Lo que buscamos son las asociaciones, descartar que no tenga problemas de la tiroides, que no tenga los problemas hormonales, que no tenga deficiencia de vitamina D, porque al tratar este problema normalmente se mejora la condición de dolor de la paciente. Yo pienso que no es que se haya sobrediagnosticado, lo que pienso es que hay una combinación de 2 factores. Uno, que estamos realmente ante mayores cantidades de estrés. La fibromialgia es una enfermedad, pues es un síndrome que se asocia perfectamente a una condición de estrés sostenido. Y todos estamos llenos de estrés. Exacto. Entonces, en la medida que aumenta el estrés, yo pienso que aumenta las posibilidades de que personas que tengan susceptibilidad y que tengan alguna condición asociada presenten finalmente el cuadro de fibromialgia. ¿Existe algún tipo de pronto de personas que son de pronto más predispuestas a sufrir de la enfermedad? Ya hablabas un poquito como de los oficios que pueden confundir a las personas con la fibromialgia, claro, pero de pronto raza, edad, género, todo este tipo de cosas. Realmente no hay ninguna diferencia en cuestión de raza, pero sí curiosamente en cuestión de género. Realmente es una entidad que aparece frecuentemente más en mujeres. Realmente la relación que tenemos en Colombia, pues los estudios que tenemos en el instituto y en el seguimiento de nuestros pacientes, nos dan una relación de 1 en 20, o sea, por
por cada hombre con fibromialgia hay 20 mujeres que la padecen. Entonces es realmente mayor relacionado con la mujer, realmente relacionado también porque las mujeres sufren más enfermedad autoinmune, es más frecuente la artritis, el lupus, la osteoartritis en las mujeres y también los trastornos hormonales. Realmente las pacientes son más, las mujeres son más hipotiroideas, tienen mayor problema con la vitamina D que los hombres. Porque antes no existía esta enfermedad o este síndrome. No, sí se había descrito, teníamos antecedentes de más o menos desde la década de 1950, donde se hablaba de muchísimos términos como la fibrositis, la dermomiositis, una cantidad de términos diferentes, pero solamente fue hasta 1990 que un grupo de médicos reumatólogos se asociaron para poder dar el diagnóstico y definir esto es lo que genera la fibromialgia y darle un nombre específico a esta condición. Después se pasó a determinar que es una enfermedad, después nos devolvimos ahora, que la idea es, nos hemos devuelto ahora a entender que es un síndrome y pues en esas estamos. Hablemos de los puntos gatillo y de los puntos dolorosos. Usted hablaba que para hacer el diagnóstico pues se necesitan varios criterios. Correcto. Y principalmente es como lo que puede definir un médico, pero hay ciertos puntos dolorosos que si están ahí presentes junto con otros factores, claro, pues sí, nos pueden iluminar en el diagnóstico. Hablemos de esos sitios, si quiere yo le colaboro para que le sirva de modelo para que hablemos de esos sitios donde son. Bueno, es muy importante también aclarar que ese punto, la referencia con respecto a los puntos dolorosos ha cambiado un poco. Antes eran específicamente 18 puntos que nomás era simplemente el análisis estadístico de dónde era que se quejaban más las pacientes con fibromialgia, que particularmente corresponden a zonas donde hay una inserción tendinosa o hay un gran paquete muscular. Entonces, básicamente, aunque seguimos hablando de los puntos de la fibromialgia, ya lo que hacemos es una exploración en un índice que nos determina el número de zonas donde la paciente presenta dolor a la palpación. Pero digamos que hay unos puntos que todavía son muy populares y que pues la gente reconoce como los puntos de fibromialgia. Si tú me sirves de modelo, claro, particularmente en la cara anterior, usualmente es en la zona de los esternocleidos mastoideos, en esta parte del cuello, donde usualmente aparecen los epicóndilos, aquí en los bordes y caras laterales de los codos, y ya los demás son a nivel de la parte posterior del cuerpo. De la parte de la columna. En la parte de la columna donde son, por ejemplo, aquí en la parte de los trapecios, en estos dos puntos. Ahora, ¿no es muy normal que si uno no duerme bien le duela todo? Sí, claro que sí, es muy importante. Terminando los puntos, más abajo, aquí debajo de las escápulas, la región de las caderas y la parte anterior posterior de las rodillas, como unos puntos de los 18 que en total nosotros revisábamos. O sea, son más los puntos de detalle, pero realmente ahorita lo importante no es la detección de los puntos, sino realmente entender el componente de los tres elementos que deben aparecer al tiempo. Que esos tres elementos son los importantes y los que definen si la fibromialgia está. Hablemos un poquito de cómo estamos en Colombia con referencia a la fibromialgia, qué tan diagnosticada es y sobre todo qué tanto se encuentra también dentro del paquete del sistema de salud. Es decir, ¿lo cubren los paquetes del sistema de salud? Mira, afortunadamente, pues en el instituto en el que yo trabajo hemos tenido una muy buena experiencia con las EPS que le han dado la importancia a entender la dificultad que genera la fibromialgia. Además, porque también es muy importante indicarles, antes de pasar a ese tema, que la fibromialgia no es una condición mortal. O sea, nadie se muere de fibromialgia, pero sí es una situación bastante incapacitante. Y es ahí donde se dan las dificultades, más que todo con el sistema de ARL, las seguras de riesgos laborales, porque realmente es ahí donde tenemos los problemas en términos de las incapacidades y las certificaciones. Las pacientes con fibromialgia necesitan mucho apoyo. En vez de sacarlas de trabajar, debemos ayudarlas a que puedan seguir haciéndolo. Realmente nuestra posición desde Medicina del Dolor es sacar adelante al paciente con la condición dolorosa y ayudarlo a poder continuar su vida lo más normalmente posible. Doctor, eso que usted me está diciendo me hace pensar en algo, y es que uno muchas veces como trabajador del área de la salud tiende como a sentirse incluso en ocasiones presionado porque el paciente con fibromialgia es un paciente muy demandante. Además que uno es como médico busca y no encuentra nada, todo aparentemente está normal y el paciente reconsulta y se queja y le duele y le duele y le duele. ¿Hay alguna posibilidad de llegar a un buen tratamiento? Es cierto, o sea, el paciente siente dolor a pesar de que todo esté aparentemente normal. Yo les hago a mis pacientes esta idea para que ellas puedan comprender realmente qué es lo que ocurre en sus cuerpos. Hagan de cuenta que compraron un super televisor, que es el televisor más chévere, altísima definición, con todos los juguetes. Lo llegan, lo conectan, le colocan la antenita, le colocan la entrada de corriente eléctrica, lo prenden, pero la imagen no es como ustedes esperaban. O sea, realmente no es ni tan brillante ni tan luminosa como la que veían en el otro lado. Pero se acercan, lo mandan a revisar, el técnico les dice, no, pues es que todo está bien, o sea, la pantalla está conectada, usted tiene la fuente de luz, la antena está
bien, la señal está llegando bien, pero el televisor se ve distorsionado, se ve borroso, no se ve normal. Lo que ocurre ahí es eso, precisamente algo, no es que haya algo estructuralmente dañado en el televisor, sino hay algo que falla en su funcionamiento y que hace que la imagen no se vea como tú la quieres ver. Es lo que ocurre con la fibromialgia, o sea, el dolor aparece porque algo está funcionando mal en el sistema nervioso central que no deja detectar o que funcione adecuadamente como debería ser. ¿Qué tan incapacitante es? Puede ser muy incapacitante, o sea, pacientes que terminan, no pueden levantarse de su cama 1, 2, 3, 4 días, hasta semanas. Incluso he tenido pacientes que no han podido hacer sus labores debido a la percepción dolorosa. ¿Tiene alguna relación de pronto con las emociones también? Es decir, si el paciente está pasando por un momento difícil, ¿puede manifestar más los síntomas? Claro que sí, o sea, pero no es solamente para la fibromialgia. Todo dolor, y hagan de cuento, recuerden una experiencia dolorosa, cada vez que han tenido ira, depresión, tristeza o algún estado, se modula esa respuesta. Cuando está contento, se le olvida que se chocó estando bailando. Pero cuando tú estás muy sensible y te comentan que algo malo hizo tu hijo, el dolor se va a disparar. Tratamiento, rápidamente. ¿Hay opción para esos pacientes? ¿Hay cura de fibromialgia o cómo se maneja esta situación? No existe realmente una cura para la fibromialgia, pero nosotros sí ya disponemos de tratamientos y medicamentos que bien orientados y complementándolo con otras cosas nos ayuda a que los pacientes tengan una calidad de vida muchísimo mejor. La hidroterapia, las sesiones de ejercicio y de diferentes tipos de medicamentos que usamos que incluyen antidepresivos, anticonvulsivantes, que combinados y siempre bajo la guía de un especialista van a ayudar a que el paciente esté mejor. Muchísimas gracias, doctor, de verdad. Sobre todo que Liliana, una de nuestras televidentes, nos decía que muchas veces siente que hay discriminación de parte del personal médico con el tema de la fibromialgia, porque como es de difícil diagnóstico, le dicen, es que usted es cismática, es que usted no tiene nada, es que está molestando, vaya para la casa. Que eso es ganas de llamar la atención. Es entonces una condición que sí tienen muchos y hay que entenderla. Claro que sí, o sea, como otra frase muy famosa es, el único dolor que uno se aguanta es el del otro. Realmente es muy fácil decir y decir, a ella le está doliendo, pero si tú eres el que tiene el dolor, realmente para ti es donde se trastorna tu vida. El dolor altera demasiado la función de los seres humanos, no nos deja trabajar, que es, digamos así, como lo más grave en términos de lo legal, pero no deja que compartas con tus hijos, no deja que compartas el tiempo en la comida. Todo se convierte en un problema pensando en si esto o aquello me va a causar dolor. Por eso es muy importante considerar a la paciente y entender que hay que ayudarla. O sea, obviamente no faltará el caso, pero es la rareza, la minoría de la paciente que realmente tiene otra condición ya de tipo psicológico, emocional, donde se puede buscar una ganancia secundaria con el dolor. Pero entonces lo que prima, o sea, la gran mayoría de nuestros pacientes realmente necesitan esa ayuda y que alguien las ayude en su proceso a entender el dolor. Y sabe que, doctor, muchas veces cuando nosotros no entendemos como médicos alguna situación, pues nos cuesta creerlo. Como somos como científicos como Santo Tomás ver para creer, entonces muchas veces ese tipo de situaciones se nos complica en el entendimiento. Pero es lo que yo le digo a muchos de mis colegas. Si ese paciente está consultando y consultando y consultando, es por algo. Así sea psicológico, hay algo. Atiéndalo, párele bolas, porque no es normal que una persona pues prefiere estar en el hospital que en la casa con la familia. Y así sea psicológico, hay que atenderlo también. También requiere de ayuda. Doctor, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias a ustedes por su atención y muchas gracias por su compañía. Más claro que el agua nos quedó, buenísimo. Muy bien, así muy que buen invitado, matriculado en las 3 gracias. Ya quedó listo, ¿sí o no? Ay.